¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que está en paralelo con un partido del Mundial. Hay que decirlo, ¿no? Está jugando Estados Unidos, no me va a decir que es tan importante para ustedes. De todas maneras, nosotros vamos a ponerle el pecho a las balas y vamos a comenzar el programa del día de hoy con algunas de las noticias que suponemos más importantes que han sucedido. ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros le contábamos un poco de ese juicio que se llevó a cabo acá en el distrito de General San Martín, donde un juicio terminó siendo declarado asesinatos de lesa humanidad a aquellos fusilados que en 1959 sufrieron una situación en plena dictadura de Eugenio Aramburu? A ver, esto tomó relevancia y el diputado provincial Rubén Slayman manifestó de interés legislativo esta situación, ¿no?, a los fusilados de José León Suárez, y ya tiene un carácter importante dentro de la Cámara de Diputados provincial. Por otro lado, también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otras cosas y entre otros problemas que viene recaudando el gobernador de la provincia de Buenos Aires en su impronta para ser un futuro candidato a presidente en el 2027, se le generó un nuevo problema. Si bien los docentes no habían, ejecutado algunos paros en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, todos esos paros anteriores estaban vinculados al gobierno nacional, o al menos le echaban la culpa al gobierno nacional. En esta oportunidad los gremios apuntaron hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es el primer paro de docentes que tiene como protagonista y en definitiva hombre principal al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y otro de los temas importantes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires es la designación de la jura de Santilli, que reemplazó finalmente a Adorni, ¿no?, el hombre tan polémico que venía resistiendo ahí como jefe de gabinete en el gobierno nacional, ¿no? A ver, ¿qué pasa con Santilli? Es un hombre que sin lugar a duda tiene una trayectoria política, no se puede decir que no pertenece a la casta política, y hubo una situación en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires con aquellos aliados del PRO que le manifestaron su apoyo. Estoy hablando, qué sé yo, de Diego Valenzuela, de Moyo, por ejemplo, el hombre que está haciendo los relatos del Mundial de Fútbol, y tiene interés de ser candidato a intendente en General San Martín. También Ritondo, otro de los hombres polémicos, y esto también demuestra, sin lugar a duda, la injerencia del PRO dentro del gobierno nacional. También otro de los hombres que lo felicitaron, sin lugar a duda, tiene que ver con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de Jorge Macri, también el propio Macri. A ver, muchos ministros del gobierno de Javier Milei han pertenecido en otro momento al gobierno de Mauricio Macri. Mauricio Macri manifiesta su simpatía por la gestión de Javier Milei, no tanto con el propio presidente, hace una especie de diferencia, y acá se empieza a ver hacia adelante el futuro de cómo va a estar dispuesta esta situación dentro del oficialismo. En otro momento hablaremos de la oposición que, como lo decíamos al principio, Axel Kicillof tiene bastantes inconvenientes, pero se perfila el oficialismo con una gran interna. ¿Habrá paso? Eso está por verse. Nosotros vamos a reproducir parte de lo que manifestaba el actual jefe de gabinete, el señor Santilli, a la prensa tras la jura que se llevó adelante en esta semana. Y de esta manera damos comienzo a Aciertos y Errores del día de hoy. Se perdió la batalla cultural con el reconocimiento de que Adorni forma parte, digamos, de un mal paso, y tu incorporación como casta política. No, de ninguna manera se perdió la batalla cultural, porque la batalla cultural es la de la gente, la de la sociedad que quiere seguir adelante, que no quiere volver a la pobreza extrema que tuvimos, a la inflación extrema que tuvimos, a las situaciones de inseguridad violenta que tuvimos. ¿Y sabés qué quieren?
Para mí es reflejo de la presencia de los gobernadores, es reflejo de decir que viene un presidente y enfrentó en Rosario lo que tenía que enfrentar, que tenemos un excelente diálogo con el gobernador Pujol, y hablé con él porque no pudo llegar. Otros habían tenido otros problemas, pero la mayoría quiso estar y me llamó para venir, no porque yo los haya invitado, sino para venir, y para mí es un símbolo de que podemos trabajar juntos para sacar el país adelante. ¿Dónde está Macri en este momento? ¿Macri está cerca o lejos del gobierno? ¿Un acercamiento al Partido de la Libertad Avanza? Nosotros venimos trabajando en conjunto desde el primer momento. Yo fui diputado y acompañé todas las leyes porque era lo que estaba dentro de nuestra plataforma también. Entonces me tocó ser ministro del Interior y seguimos trabajando en conjunto, y hoy soy el jefe de gabinete y esperemos seguir llevando las reformas adelante de la manera que podamos. Manuel Adorni va a ir a defender en la justicia sin fueros y sin privilegios, y ahí irá. Pero yo no tengo que determinar cuál fue la visión de uno u otro. A mí me toca asumir un nuevo rol. Macri es parte del gobierno, está fuera. ¿Dónde está parado Macri? Es increíble que todas las preguntas son sobre Macri que hacemos. Yo lo que te quiero, No, porque fue... Déjame responder. Porque si no, pregunto 14 veces sobre Macri. No, porque fue muy fuerte el presidente contra Macri. Te la voy a responder. La última vez. Te la voy a responder. Dale. Nosotros venimos trabajando en el Congreso y también en las reformas que venimos llevando adelante en el Parlamento con el PRO, con la Unión Cívica Radical y con un montón de espacios que nos vienen acompañando, y vamos a seguir trabajando de la misma manera. Un datito que me importaba, que no manifesté del propio Santilli en su asunción y en esta dinámica que obviamente tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. El hombre también ya se perfila como futuro candidato a gobernador de ese lugar. El propio Bianco, actual jefe de gabinete de Axel Kicillof, dijo haber tratado de comunicarse, pero que Santilli no lo atendió. Esta es la política que está sucediendo por estos días en un poquito o en un lado de la provincia de Buenos Aires. Ya me acompaña María Duperrón, que es becaria postdoctoral del CONICET y delegada de ATE CONICET. Antes que nada, gracias por venir a charlar un ratito con nosotros, ¿no? No, gracias a ustedes. A ver, si uno entra en la página del CONICET, dicen que hay 11.800 investigadores, 10.300 becarios, doctorados y postdoctorados, 2.800 técnicos y profesionales de apoyo, 1.400 administrativos, 17 centros científicos, 7 centros de investigación y más de 300 institutos y centros del CONICET. Esto es así, ¿no es cierto? Sí. Pero también, por otro lado, lo que uno ve es que el presupuesto para esta institución atraviesa una situación sumamente crítica, ¿no? Sí. O sea, severo ajuste presupuestario, despidos y reclamos salariales, ¿no? A ver, contame un poco, ¿cómo están viviendo este momento ustedes? Y con, mucho dramatismo y sobreviviendo, la verdad, y luchando también para que las cosas sean diferentes. Pero la verdad es que la situación es esa. Estamos sin financiamiento para poder investigar, no hay presupuesto para desarrollar proyectos, para adquirir material de trabajo, para nada. Incluso los institutos están en algunos casos teniendo problemas para pagar la luz. Así que esa es la situación. Y por otro lado, venimos teniendo desde el principio de este gobierno despidos. Seguí hablando. Despidos en distintos momentos de personal precarizado, más que nada. Es decir, el personal administrativo del organismo y becarios, que somos estos cerca de 11.000 que mencionabas, que hacemos una enorme parte del trabajo científico del organismo sin derechos laborales. Y que como nuestras becas tienen fecha de inicio y de finalización, quedamos afuera del organismo cuando esas becas finalizan, y lo que pasaba antes, que era que nuestras becas se extendían hasta que pudiéramos entrar como planta permanente en caso de pasar nuestros concursos, no está pasando. O sea, se están yendo directamente, o sea, o directamente al caerse es una especie de contrato eso. Claro, son contratos que antes se extendían y ahora, fundamentado por la falta de presupuesto, no se extienden, entonces quedamos afuera. Si bien hemos concursado para ingresar al organismo, con proyectos, con propuestas. O sea, es muy reducido
el presupuesto, digamos, ¿no? O sea, algo... Es una miseria. El 0,3% dice que eso es algo que del PBI, ¿no? O sea, es algo que no ha sucedido nunca antes, ¿no? O sea, No. ¿Cuánto era más o menos el porcentaje del PBI que se destinaba al CONICET? Y la verdad es que los proyectos legislativos que buscaban que el CONICET crezca y que llegue al nivel de financiamiento de otras instituciones en el mundo y se acerque apenas, buscaban llegar al 1%. Claro. Nunca llegamos al 1%, eso es así, pero estamos en el punto del presupuesto más bajo de la historia. Y la verdad es que los científicos argentinos, con muy poco presupuesto, pero con una formación buenísima y con muchísima voluntad, hacemos magia. Eso se nota por el recibimiento que tenemos cuando vamos a otras instituciones, a realizar estadías, dar cursos. Siempre se reconoce mucho el nivel y la forma en la que trabajamos. Ahora, en estos momentos ya no alcanza la voluntad para hacer magia. A ver, cuando hablamos de un sueldo promedio dentro del CONICET para un científico, digamos, porque son personas con alto conocimiento adquirido, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? Y en este momento, los becarios, que como dijiste somos aproximadamente la mitad del organismo, estamos percibiendo estipendios de 900.000 más o menos pesos en el caso de becarios doctorales y 1.200.000 en el caso de becarios postdoctorales. No, es paupérrimo, digamos. A ver, la actividad que desarrollan son... como bien dice acá la misma página, son 4 grandes áreas del conocimiento, ¿no? O sea, ciencias agrarias, de ingeniería y de materiales, ciencias biológicas y de salud, ciencias exactas y naturales y ciencias sociales y humanidades, ¿no es cierto? A ver, ponelo más terrenal, ¿qué quiere decir esto, digamos? ¿Qué es lo que...? Porque yo siempre, cuando tengo la posibilidad de hablar con personas vinculadas al Estado, quiero que también le manifiesten a la gente qué es lo que hacen, porque viste que está muy vapuleado todo el laburo estatal, ¿no es cierto? Pero en el caso de ustedes, cuando yo hago este desarrollo, esta diferencia entre las 4 grandes áreas de conocimiento, ¿qué significa? ¿En qué consta el laburo? Y en lo que consta es realmente, bueno, hay una diversidad enorme, que es la que vos mencionás, de que trabajamos... obviamente distintas personas, ¿no? Pero en todas las áreas del conocimiento, desde la imagen que muchas veces se tiene de la ciencia, que es guardapolvo, una persona en un laboratorio, hasta realizar trabajo de archivo, es decir, buscar en diarios de 1950 qué es lo que pasaba con cierta problemática social, o realizar entrevistas en territorio con poblaciones rurales. La diversidad es enorme. Y también la diversidad geográfica, porque somos 25.000 trabajadores, que puede sonar como mucho, pero estamos distribuidos en todo el territorio. Sí, están de norte a sur, de la Puma hasta la Antártida Argentina y de la cordillera hacia el Atlántico, ¿no es cierto? Exactamente. Tenemos centros de investigación que son muy grandes y muy chicos y que en todos los casos se abocan a realizar investigaciones ancladas en el territorio, con preocupaciones que nosotros, como trabajadores y ciudadanos argentinos, tenemos y que queremos responder. ¿Por qué cree que el gobierno toma esta actitud, digamos, no solo con el CONICET, sino con distintas áreas del Estado? Y un poco es, ni hablar, un desprecio enorme que tienen por lo público, lo común y lo colectivo, y en específico con respecto al conocimiento, a las universidades, los organismos de ciencia y tecnología, es más que desprecio, es aborrecimiento, y es saber que somos un enemigo, porque un pueblo que se conoce, que es capaz de construir conocimiento crítico, es un pueblo que está en mejores condiciones de defenderse. Y sabe el gobierno que, bueno, crear ciencia es eso un poco. Acá yo veía en la página que, por ejemplo, determinan el impacto de los incendios forestales en los cuerpos de agua. Algunas de las cosas, ¿no?, que ustedes hacen en el laburo cotidiano, ¿no? Observan cómo es el proceso de fusión de galaxias que dio origen a las más masivas del universo, cruzando hay un montón de situaciones, digamos, que tienen que ver con... Científicos del CONICET identifican una posible estrategia alternativa para el tratamiento del dolor crónico, digamos. O sea, es un ramillete inmenso de investigaciones, ¿no? Sí, sí. A ver, y en el caso puntual tuyo, ¿en qué área estás más involucrada? Y yo soy geóloga, trabajo con
sedimentos, que es cómo se mueve el material sobre los paisajes terrestres, por ejemplo en playas, en ríos, en todo eso. Un poco en años anteriores, durante mi tesis doctoral, me dediqué a investigar más paisajes antiguos. Estuve trabajando mucho en el noroeste, donde hace 500 millones de años había un mar que cubría la tierra, había organismos muy distintos a los que hay hoy, y era un poco ver cómo era esa historia. Y bueno, hoy en día yo misma me presenté al ingreso a carrera y mi beca se termina en un mes, si no las extienden. Y propongo trabajar en costas actuales y entender cómo funcionan esas costas que alojan ecosistemas y poblaciones y qué puede pasar con riesgos costeros, con problemáticas en esas costas. A ver, tenemos no sé si, corregime vos si estoy equivocado, tenemos hace unos días una situación que se vivió en Venezuela con una serie de terremotos que se sucedieron y yo no digo de poder evitar, pero sí creo que se podría haber trabajado, o sea, para eso sirve el laburo que hacen ustedes un poco, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el laburo, digamos, de prever alguna situación de estas características, ¿no? Sí, porque los eventos catastróficos nunca se pueden predecir, pero sí se puede evaluar el riesgo que tienen de suceder, monitorear los indicios, porque siempre hay indicios de que un sistema terrestre se está funcionando de manera normal o no. Y esto no lo hacemos los científicos naturales, lo hacemos con geógrafos, con científicos sociales, generar estrategias de prevención y de mitigación en caso de que una catástrofe suceda. Cómo la población se tiene que manejar, cómo tienen que ser las edificaciones, dónde se puede poner una escuela y dónde no, dónde hay más riesgo de que algo suceda. Entonces, en todo eso, cuando uno tiene la capacidad de crear conocimiento para eso, ahí es donde puede interceder, porque si no, estamos a oscuras. Un país desarrollado, digamos, del primer mundo, estas situaciones las tiene, no digo previstas, pero sí hay un estudio en función de esto, ¿no? O sea, claro, creo que estas situaciones, bueno, en el caso de Venezuela, digamos, es conocido por la mayoría de la gente, no es un país, digamos, ha sido atacado en todo este último tiempo de distintas formas, ¿no? O sea, más allá de lo ideológico, por ahí probablemente no haya tenido capacidad de investigación, pero en otros países esto se investiga, ¿no es cierto? Sí. Sí, totalmente, hay servicios geológicos. Bueno, en nuestro país tenemos, por ejemplo, el observatorio no me acuerdo el nombre exacto, pero hay un observatorio de volcanes que funciona en el CGMAR, si no me equivoco, que es el Servicio Geológico Minero, que hace monitoreo de los volcanes de nuestro país. Tengo también otro compañero que trabaja con ese grupo que también tiene una beca que va a finalizar el mes que viene. Y bueno, son las distintas situaciones que están en riesgo hoy en día. A ver, ese riesgo tiene que ver con una situación que ustedes están percibiendo y también están en una especie de plan de lucha, ¿no es cierto? Sí. Tuvieron una movilización, digamos, ¿cómo fue eso? Tuvimos una movilización el día de hoy al Polo Científico porque había una reunión del directorio de CONICET, que es la autoridad máxima de nuestro organismo, y a quien le venimos reclamando que se den las extensiones para nuestras becas. Y la respuesta que tenemos, que nos la dieron ayer en una reunión extraordinaria de directorio con representantes gremiales y del colectivo afectado de becarios, fue que la mayor parte del directorio está convencido de que esas prórrogas tienen que darse, pero no hay presupuesto para hacerlo. Entonces están buscando soluciones, pero dicen que el dinero tiene que venir de más arriba, de jefatura de gabinete, se tiene que habilitar políticamente desde otras esferas. Así que hoy estábamos en el Polo Científico para visibilizar eso y discutir. ¿El Polo Científico dónde? En Palermo, perdón. Es la sede central del CONICET, está al lado del Centro Cultural de la Ciencia, que quizás hayan ido a visitar. Así que desarrollamos un ruidazo ahí durante la reunión del directorio y después fuimos a hacer un corte en Avenida Santa Fe y Godoy Cruz. Estuvimos un rato sosteniendo nuestra presencia. Tenemos también un globo muy lindo de una estrella culona, es como así de grande. Así que lo llevamos ahí. Lamentablemente nos barrió la policía. Por suerte no fue una represión
fuerte como otras que he visto, pero tenemos compañeros golpeados y, bueno, es una situación violenta siempre. Se empieza a repetir esta situación de la policía reprimiendo o al menos intentando no ceder a este tipo de reclamos, ¿no? Sí. Ya había habido uno también hace 2 o 3 días en un ámbito cerrado también de una entidad estatal, ¿no es cierto? Sí, también con EA. Con EA, ¿no es cierto? O sea que me parece que la respuesta pareciera del gobierno va a ser de este tipo, o ustedes tienen optimismo en cuanto a esto que le manifestaron, que la jefatura de gabinete va a ser la encargada de bajarle ese dinero. Optimismo en cuanto a buena voluntad política no tenemos, pero sí en cuanto a poder hacer que este reclamo llegue a toda la sociedad y que no les quede otra que habilitar ese dinero. Vemos también la necesidad de juntarnos también con otros organismos de ciencia y tecnología que están siendo atacados, como la CONEA, donde hubo esta otra represión, INTI, que también vienen con presencia de gendarmería regular y también con amenazas de cierre, de un montón de cuestiones, el INTA. Así que un poco estamos viendo que en nuestro plan de lucha tenemos que unir las luchas. ¿Existe esa posibilidad entre las distintas entidades, digamos, y los distintos damnificados? Y tenemos diálogo con compañeros, estamos siempre unos en las medidas de los otros, lo que nos falta es poder aunar y frente a tantos golpes que le dan a uno y que uno te responde como puede, bueno, tratar de golpear todos juntos. En el camino va quedando gente también, ¿no? ¿Qué hace esa gente, digamos, que queda sin laburo por despido o porque está cansada ya también de una situación que por momentos parece no resolverse? Y te diría el mejor de los casos, en algunos casos conseguimos trabajo en la universidad como docentes, con salarios que son de pobreza como en el CONICET, lamentablemente. Y después en muchos casos también los compañeros se están yendo o a otros países a conseguir cargos de investigación en otros países donde nos reciben bien, o al sector privado, sea en empresas o incluso en universidades privadas de élite, lo que termina siendo una especie de privatización del conocimiento, porque finalmente son muy pocas personas las que acceden a esas universidades. Claro. El panorama no es de los mejores, lamentablemente. Bueno, la puerta de este programa está abierta para ustedes, o sea, humildemente, digamos, hacemos lo que podemos, pero vemos que es una situación que se repite en el ámbito del Estado, lamentablemente, con la gente que está trabajando, no solo con míseros sueldos, sino con despidos, digamos, a eso, a los sueldos bajos, se le suman los despidos, entonces es una situación complicada. Cerrame vos con lo que quieras. Bueno, muchas gracias y gracias por el acompañamiento. Y un poco la situación es como decís, es grave y la verdad es que es difícil sobreponerse a eso y un poco la forma que tenemos de sobreponernos es juntarnos y tratar de que las cosas sean diferentes. La verdad es que hoy fue una situación fea que tuvimos con la policía, pero yo rescato y me pone contenta que nos la bancamos con los compañeros. Y que después volvimos al polo, hicimos una asamblea y decidimos que en 15 días vamos a volver a manifestarnos. Así que, y ya tenemos reuniones estos días para ir concretando eso. ¿15 días en dónde? ¿En el mismo lugar? Sí. Me dijiste Avenida Santa Fe y Godoy Cruz. Sí. Te agradezco tu presencia acá. No, ustedes. María Duperrón, becaria postdoctoral del CONICET y delegada de ATE Central, nos manifestó la situación por la cual está pasando otro del organismo del Estado que lamentablemente no es escuchado por el Gobierno Nacional. Vamos a una pausa. Si querés abrir un comercio, una empresa o pyme en 3 de febrero, no te cobramos por habilitar y te decimos gracias, porque menos impuestos es más trabajo. Municipalidad de 3 de febrero.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Más de 50 años de trayectoria, acompañando a las familias en cada paso, para hacer realidad el sueño de la casa propia. Construimos tu futuro. El dengue no espera, no. Elimina el agua, usa repelente. No dejes baldes ni cosas de más. El agua estancada, hay que eliminar. Hervir resillas, mantén todo bien. En San Martín nos ponemos al frente. El dengue no espera, no. YPF presenta Promo Energía Argentina. Un fin de semana, una ciudad, 3 ídolos, 2 pasiones y entre todo eso, vos. Vení a YPF, raspá y viajá a Miami a alentar a tus ídolos en un fin de semana inolvidable. YPF, Energía Argentina. Una heladería con una trayectoria de 50 años en el mercado. Los Amores, un negocio rentable, con más de 120 sucursales en todo el país. Invertí en tu presente y futuro. Franquicia Los Amores. Súmate a Los Amores. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Segundo bloque de este Aciertos y Errores, me acompaña ya Isaac Durni, que es el director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, el ISEPSI. Isaac viene habitualmente a nuestro programa. Isaac sino que es parte de ese instituto que se ocupa de, si se quiere consultar ahí en esos barrios más vulnerables, cómo avanza o cómo está o cómo sigue la economía. Creo que lo va a decir él en un ratito, pero viene colacionado también al primer bloque, donde hablábamos de la situación que están pasando los laburantes estatales. Y ahora vamos a otra parte que tiene que ver con la situación de los barrios vulnerables, ¿no es cierto? Y la gente que ahí vive, cómo la está pasando por este momento, si es compatible con lo que se manifiesta desde el gobierno, en donde el propio gobierno dice que los números que tiene son buenos, pero bueno, yo no quiero extenderme demasiado. Antes que nada, Isaac, gracias por venir a charlar un ratito con nosotros. Contame un poco vos, ¿cómo está la situación en las puebladas, en esos lugares en donde pareciera que no son tan protagonistas o no son parte de esta dinámica que quiere implementar el gobierno nacional? Bueno, primero gracias por invitarme siempre a este programa que siempre refleja distintas realidades y en particular la de los barrios más desposeídos, y cosa que no siempre sucede, digamos. Uh-huh. La situación va siendo cada vez más compleja, digamos, porque obviamente hay modelo que se ha implementado hace ya casi 3 años, 2 años y medio, que ha ido produciendo un deterioro gradual y permanente, constante, digamos, en el último año más gradual, diríamos en el último año quizá sin prisa pero sin pausa, sobre los ingresos de los sectores populares, lo que ha producido una serie de fenómenos que antes no teníamos. Uno de los fenómenos más importantes, que relativamente novedoso,
del último año y medio, prácticamente surgido o por lo menos adquirido una presencia cada vez más dominante, que es el endeudamiento de las personas y de las familias. El endeudamiento tiene una presencia en los hogares de las clases medias para abajo, digamos, hasta las clases más desposeídas, cada vez más dominante, cada vez más fuerte. Entonces, vos te encontrás con una situación donde el gobierno propagandiza que han subido los montos de algunas de las asignaciones sociales más importantes, como la UH, la tarjeta alimentar menos, pero de alguna manera también se ha incrementado, y eso es confrontado, incorporado al ingreso de los hogares y confrontado con los gastos. Claro. Ahora, cuando vos sacas los números de las canastas básicas, canasta básica total, una familia de 4 personas en una canasta muy austera, cuestionada en sus ponderaciones, en su forma de calcular, pero bueno, es la canasta básica al fin, digamos. La canasta que tenemos está en alrededor de 1,5 millones de pesos para una familia de 4 personas, 2 adultos y 2 hijos pequeños. Si la confrontas con los gastos, con los ingresos que pudiera tener, bueno, una UH ¿cuánto representa hoy, digamos? Y la UH hoy depende, son dos hijos, está en un ingreso, ponele, de 250.000 pesos, digamos, los dos hijos. Claro. Ahora, si vos lo confrontás con, digamos, solo los gastos, con los ingresos totales, que el jefe y la jefa de familia tienen un empleo que están dentro del promedio 800.000 pesos por mes, claro, que es el promedio que da a conocer el INDEC, bueno, vos decís, ahí están más o menos sobreviviendo por encima de la línea de pobreza. Sí. Pero si vos a eso le agregás algo que no está contemplado en las canastas básicas, la canasta básica total, que contempla servicios, que contempla salud, educación, alimentos, etcétera, explícitamente no contempla deudas, no claro, contempla cuotas, no contempla pagos de cuotas que han sido de productos que han sido adquiridos en cuotas. Claro, entonces, y eso además aumenta considerablemente en los sectores más bajos, porque el financiamiento al que ellos acceden es mucho más alto que las entidades bancarias, ¿no es cierto? Exactamente. Eso también hay que verlo. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de que el propio Banco Central da a conocer, por ejemplo, ayer mismo, que sigue aumentando la morosidad. Sí. Sigue aumentando la morosidad. Ahora, en esa morosidad que contemplan los informes del Banco Central, que obviamente son un parámetro, no está contemplada la morosidad y el endeudamiento de las familias en los barrios, que tienen que recurrir a empréstitos de entidades que son bastante dudosas, usureros, digamos, exactamente, y algunos que son directamente, ahora, si vos, digamos, perdón la idea, si vos el 1,5 millones, 1.700.000 o 800.000, ponerle un poco más, tenés que, en el momento de calcular el presupuesto a principio de mes, tenés que contemplar que en el presupuesto vas a tener que pagar por lo menos un 20% más o 25% de deuda. Obviamente ya no estás por encima de la línea de pobreza. Ya tenés que recalcular todo y obviamente el ajuste de los gastos digamos, llega a
productos y servicios que son indispensables. No, pero aparte también hay una situación analizada desde el punto de vista de la informalidad, digamos, ¿no? Porque esa es otra de las cuestiones, digamos, ¿no? Los laburos en los sectores más vulnerables, por lo general, son informales, digamos, ¿no? O sea, son pocos los laburos que tienen que ver con lo que uno conoce por un laburo formal, ¿no? Y que también rondan en estos montos que vos estás manifestando. La pluralidad, ¿no? y los montos, digamos que de retribuciones que no alcanzan, llevan al pluriempleo. Claro. Digamos, ¿no es cierto? A 2, 3 trabajos por cada uno de los jefes y el jefe y la jefa de familia, y entonces vos tenés un panorama general que es grave y que se va agravando. Y lo que trae como consecuencia, ¿cuál es la variable de ajuste? A principio de mes, cuando la familia se encuentra con esa situación. La variable de ajuste es la alimentación. Claro. Porque el transporte lo tienen que pagar, ahí no hay regateo, no podés ir a regatear antes de subirte al colectivo, al tren, claro, o al subte, tenés que pagar y tenés que ir y volver al trabajo, los dos tienen que ir y volver al trabajo, y todos los meses es un producto que aumenta. La tarifa de energía tenés que pagarla, porque si no te cortan la luz. La garrafa tenés que ir y comprarla. Y es más cara encima, ¿no? Por encima eso, todo viene con aumento. Uh-huh. Y también los alimentos vienen con aumento. No, tal cual. No, te decía lo de la garrafa, que es más cara que el gas natural que viene de línea, no, digamos. O sea, es mucho más cara. Mucho más cara, que también. Nada. Pensaba mientras vos me hablabas del endeudamiento, de que esta situación ha derivado en la imposibilidad de muchos sectores a clasificar para obtener un crédito, ¿no es cierto? O sea, no solo son morosos, sino que además inhabilitados, digamos, ¿no? Ha crecido considerablemente el porcentaje de gente que entra en ese terreno, ¿no? Bueno, hoy escuchaba justamente, como parte de un informe, que solo el Banco Nación es el que está manteniendo una posibilidad de crédito. Todos los otros bancos se han retirado de la oferta de crédito, claro, justamente por esta situación de morosidad que va creciendo, digamos, por más que digan que no, o por más que le digan a la gente que esta cuestión de haber obtenido un crédito y ahora no poder pagarlo es culpa de ellos porque no calcularon bien. Claro. Ese es el discurso del ministro de Economía. Bueno, no, ellos promovieron de que las familias tomaran crédito con la promesa de una perspectiva que de la situación, de las condiciones generales de la economía, que iba a posibilitar un incremento de los ingresos o un sostenimiento, claro, por lo menos de los ingresos que pudieran permitir pagar esos créditos. Pero no se sostuvieron el nivel de ingresos, no se sostuvieron el poder adquisitivo de esos ingresos, y en muchos casos pasaron a la categoría de desempleados. Claro, directamente. Directamente. En realidad, el desempleo en la Argentina, que viene subiendo también gradualmente, ¿por qué no sube hoy de forma abrupta? Cuando hay en realidad una cantidad de empresas que van cerrando día a día, cuando hay una cantidad enorme que se acerca cada vez más al 500.000 de personas de empleo en blanco que se pierde, bueno, porque crece el empleo informal. Claro. Porque crece, entonces... ¿Y es fácil de registrar el empleo informal? Es fácil. No, digo porque lo que manifiesta el gobierno es que crece el empleo tomando datos de empleo informal, digamos. Exactamente. O sea, crece el monotributo, crece el empleo informal, y hay formas que tiene el INDEC que no son demasiado que reflejen demasiado verdaderamente la evolución de la realidad, que incluso nos quieran hacer creer que el ingreso los ingresos de los empleos informales ha crecido en el último tiempo, y en realidad lo que ha crecido es el
el pluriempleo y ha crecido la manera de registrar ese pluriempleo. Tal cual. Ya para ir culminando, Isaac, ¿qué panorama ves vos a futuro? Digamos, porque me parece que esto es como un efecto dominó y pareciera que, porque las personas endeudadas han crecido de manera considerable, digamos, en el lapso de 1 o 2 meses, digamos. O sea, nada hace suponer que esto vaya a revertirse. Nada hace suponer que esto vaya a revertirse, como decís vos, pero además va teniendo consecuencias cada vez más preocupantes en un espacio de sectores cada vez más amplio. Nosotros hicimos ahora, a fines de mayo, una encuesta sobre la relación entre alimentación y endeudamiento. Uh-huh. El 80% de los hogares, o sea, una encuesta que no está solamente destinada o en la que no solamente encuestamos a personas de los sectores más desposeídos, también a sectores medios, a jubilados y desocupados. Tratamos de abarcar un espectro más amplio. El 80% de los hogares están en una situación de estrés económico. ¿Qué significa estrés económico? Que justamente al inicio del mes y al correr del mes no tienen posibilidades, se dan cuenta que no tienen posibilidades de llegar a fin de mes. Pero además lo más grave es que les afecta la posibilidad de sostener un nivel de alimentación más o menos adecuado. Van entrando cada vez más sectores que llegan a los sectores medios, llegando a los sectores medios claro. Hoy, en una situación de inseguridad alimentaria. Aquellos sectores que por ahí tenían cierta tranquilidad porque no les iba a llegar, hoy... Por lo menos en la alimentación. Tal cual. Por lo menos en la alimentación. ¿Y qué significa inseguridad alimentaria? Inseguridad alimentaria significa que achican la porción de las comidas o directamente una de las 4 comidas desapareció de la cotidianidad del hogar. Qué panorama, la verdad que bastante, y te escuchaba que la situación alimentaria empieza a correr riesgo, no solo en los sectores más vulnerables, sino en otros sectores que pareciera que no iba a llegar nunca, lamentablemente. Y en medio de todo esto hubo una frase desafortunada por parte del nuevo vocero del Gobierno Nacional, en donde llama a abrigarse a la gente debido a que han aumentado bastante las tarifas, ¿no? A que no enciendan las estufas y se abriguen. Exacto, para evitar pagar tanta... Y lo plantea como algo bueno. Lo plantea como que el aumento de las tarifas, nos va a obligar a racionalizar el gasto de energía y a abrigarnos justamente para no... Qué raro todo esto. Gracias, Isaac. No, muchas gracias. Nosotros tras la pausa vamos al último bloque, pero quédese ahí porque vamos a hablar del Mundial, algo que tiene que ver con distender un poquito esta situación. Ezequiel Palacio, hombre de San Martín, de acá nomás, viene su entrenador de cuando era chico. Último bloque de este Aciertos y Errores, y nosotros no podíamos estar ajenos a toda esta euforia que se está viviendo por estos días en la Argentina y en gran parte del mundo debido al Mundial que se está llevando adelante ahí en Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? A ver, la idea de este bloque tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Y con uno de los protagonistas, el último partido donde la selección jugó con Jordania, el lateral derecho estuvo cubierto por Ezequiel Palacio. ¿Quién es Ezequiel Palacio? Es un hombre nacido en Tucumán, más precisamente en la localidad de Famayá, un pueblo, una ciudad que está a casi 40 kilómetros de San Miguel de Tucumán, oriundo de ese lugar. Los padres de Ezequiel en algún momento, calculo yo, entiendo, como gran parte de los provincianos se vinieron hacia la Gran Buenos Aires para paliar todo lo que tiene que ver con lo económico, ¿no es cierto? A ver, y descendieron o fueron a parar ahí a José León Suárez. Ahí en José León Suárez, Ezequiel Palacio
empezó a emparentarse con el fútbol, entre otras cosas, y uno de los hombres que lo recibió o le abrió los brazos o lo conoció y le dijo, bueno, por ahí podés jugar al fútbol, es ni más ni menos que Rubén Mercado, es el entrenador de Ezequiel ahí en el club de José León Suárez, más precisamente en el José Ingenieros, ¿no? Sí. Antes que nada, gracias por venir a charlar un ratito con nosotros. ¿Está bien lo que voy diciendo? ¿Más o menos bien? ¿Sí? Sí, está correcto todo. A ver, contame un poco, vos los conociste a Ezequiel acá en el distrito de San Martín. Buenas noches para toda la audiencia. Sí, conocí... Primeramente llevé a mi hijo, Diego Mercado, y clase 93, y bueno, jugó ahí, y conocí y tenía muchos amigos en la Junta Vecinal José Ingeniero, como hoy, por hoy, también tengo muchos amigos, muchos compañeros, y el fútbol me gustó siempre me gustó. Tuve la bendición de Dios de jugar en Sportivo Desamparado de San Juan, Arsenal de Sarandí, en Peguajó, Escobar, en Central Ballester. En varios lados. ¿Y cómo fuiste a parar a José León Suárez? Porque mis padres viven ahí, en José León Suárez, y bueno, me puse de novio, me casé y compré una casa ahí en la 9 de julio y estaba cerca el club. Y yo tenía un varón y dije, bueno, yo lo voy a llevar a José Ingeniero. Despuntaste el vicio en ese lugar y lo conociste a Ezequiel. Y apareció Ezequiel. Tu hijo es 93, pero Ezequiel es 98, un poco más chico, ¿no es cierto? 98, sí, es clase 98 y como es, y jugábamos los viernes y conocí al papá yo. De Ezequiel. A Luchi. Es zurdo y un flaquito muy habilidoso, muy vivo para jugar, muy inteligente. Por eso le salieron sus hijos muy buenos jugadores. Sí, muy buenos Ezequiel, jugadores. Además de él, ahí tiene otros hermanos. Tiene un hermano más. Un hermano más. El Gorrión, que le dicen, pero él no es tanto amante al fútbol como el hermano. Ezequiel se desvive por el fútbol. Cuando yo lo vi, bueno, yo me hice amigo del que era delegado general de José Ingeniero, Ricardo Villa, Rodolfo Villa, y me agarró y me dijo, te vas a agarrar la categoría, esta categoría, y 2 o 3 me dio, no una, 2 o 3 me dio, y bueno, y empecé a dirigirlo, y cuando yo lo vi moverse en la cancha, correr, y le dije 3 cosas a ellos, lo junté y le dije, el que tiene amor por una camiseta y al fútbol, es en vano que se pueda perder. Yo lo voy a tratar de hacerlo bueno para que llegue a algún lado. Y gracias a Dios, Dios bendijo a Ezequiel Palacio, y como muchos jugadores en la Junta Vecinal José Ingeniero, que se perdieron, que no llegaron, muchos buenos jugadores, muy buenas personas y buenos jugadores. Pero bueno, el destino fue que Dios bendijo a sus padres y los llevaron para todos lados, porque Luchi, yo sé que tenía un autito y trabajaba y los llevaba a todos lados. Y tuvo la bendición de Dios de que lo llevó Parque, después lo llevó River y después llegó a la selección. Y yo lo veía con mucha noción, que él podía jugar. ¿Cuántos años tenía Ezequiel cuando vos lo conociste? ¿Chiquito era? ¿Cuánto? 8 años. 8 años. 7 años, 8 años. Y ya él se paraba distinto que los demás en la cancha. Vos tenés, o sea, hay diferencia con un jugador que tiene chance a otro que por ahí va a pasar desapercibido, ¿no? Sí, tengo la bendición de Dios de que tengo un buen ojo para ver quién es bueno y quién es, que no va a rendir. Sinceramente yo a él lo alentaba porque lo ponía de 4 y jugaba bien, lo ponía de 3 y jugaba bien, lo ponía de 5 y jugaba bien. Entonces un jugador
que era de todos lados. De todos lados. Bueno, de hecho es lo que está pasando, ¿no? Ahora Scaloni lo está usando. Exacto. Lo usa como 4, como mediocampista, como 8. En varios reportajes que he escuchado de él ya manifestaba que con la madre se colaban en el tren para ir a entrenar en River, digamos, ¿no? Exactamente. Me dijo un día, Parque me lleva a River, ¿qué hago? Y yo me fui a trabajar un día y me llamó por teléfono y me dijo, el domingo debuto contra Newell's, me dijo. No lo podía creer, yo dije, no puede ser, que Dios te bendiga, Ezequiel. Y jugó bien, y bueno, de a poquito, Scaloni lo vio, y bueno... Bueno, pero tuvo una larga trayectoria también, digamos, o sea, Gallardo ya lo había visto primero, en principio. No, bueno, los técnicos de River lo ponen en primera porque ven que hay calidad. No, de hecho fue uno de los protagonistas del fatídico... la fatídica derrota de Boca, digamos, ahí en la Copa Libertadores, ¿no? O sea que fue uno de los protagonistas, Ezequiel, ese día. Cuando fanático de River. Fanático de River, ¿no? Sí, fanático de River. A ver, Rubén, contame un poco, porque hay un dato que... Antes que nada, mostrarnos la camiseta. Esa camiseta se la dio Ezequiel Palacios a Rubén tras haber obtenido el título mundial en 2022 ahí en Qatar, ¿no? Está con la firma. Esta camiseta me la regaló cuando salieron por primera vez campeón de América. Ah, de América, perdón. Campeón de América. Ajá. Me debe la del Mundial de Qatar. Te la debe, sí. Me dijo, sí, ¿qué le puedo pedir? No, está bien. Lloré y me arrodillé y le dije a Dios, gracias a Dios por darnos tan buenos jugadores. Porque es verdad. Buenos jugadores, Messi con 40 años y rinde. No, pero sabes que te escuchaba y pensaba que se habla mucho y mal en algunos casos de los clubes de barrio, ¿no? Pero ahí es donde se origina gran parte el semillero de los lugares en donde los pibes hacen sus primeras armas, ¿no? Y también lo sacan de lugares complicados, ¿no? En barrios... Esto estamos hablando de Lanzones, ¿no? De Villa Lanzones. Villa Lanzones, sí. Viene a ser... sí, partido de San Martín, José Luciano. José Ingeniero pertenece a Lanzones. Está Rayito de Sol, ¿cómo es? Hay otros equipos más también que participan, pero... Yo tuve la bendición de Dios de que cuando yo dirigí había buena dirigencia. Y hoy por hoy en José Ingeniero también hay buena dirigencia. Lo que pasa que, como yo siempre dije, tenés que tener un ojo clínico para ver el jugador, para exactamente decir ese jugador va a llegar. Yo en la 98 he tenido buenos jugadores, muy buenos jugadores. Me trajeron un 9 que no sabía pisar la pelota, se reían de él. Cuando terminó el campeonato y salimos campeón, a él lo levantaban en anda porque goleador claro. Y un buen jugador. Y entonces, ¿cómo? Primeramente juzgás y después lo levantás. Y bueno, esas cosas tiene el destino, ¿no? Lamentablemente. No, porque yo fui jugador. Yo fui jugador. Al ser jugador, vos sentís lo que él te transmite. Claro. Él no sabía, cuando hacía un gol, seguía pateando adentro de la red, porque tenía que venir. Qué lindo, Rubén, la verdad que muy lindo lo que contás, así que esperemos que Ezequiel nos dé otra alegría. Ezequiel, y un mensaje chiquitito para Ezequiel y cerramos la nota. ¿Qué le puedo decir? Que es un crack, que es una gran persona. Su mamá, su papá, su hermano, su familia. De la junta vecinal a media cuadra está la casa que ellos estaban. Todavía está y hay familia de Tucumán que vienen y saludan a Ezequiel. Es un buen jugador y le deseo lo mejor, que no solamente que en la selección, en el equipo que juegue, que sea destacado, porque es una gran persona.
Te agradezco mucho tu presencia acá, y muchas gracias por el laburo que haces en esa zona, digamos que es bastante complicada. Y sacar a los pibes de la calle no es poca cosa. Gracias. No, la verdad que muchas gracias por la invitación y la Junta Vecinal sigue trabajando. Junta Vecinal del barrio Villa Lanzones, más precisamente del Club José Ingeniero. Esto es parte también de lo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol. Nosotros el viernes vamos a estar todos ahí frente a la pantalla, otros estarán allá en Estados Unidos y en distintos lugares del país y del mundo alentando por la selección argentina. Nosotros nos vamos, han sido muy amables por estar del otro lado y bueno, vamos a Argentina la semana que viene, seguramente, ojalá festejemos más. Han sido muy amables por estar del otro lado.